Señor, danos la gracia de poder disfrutar con mayor intensidad el amor que sientes por cada uno de nosotros. Danos la gracia de poder disfrutar intensamente de ti, de ese amor que va más allá de todo nuestro entendimiento, de toda nuestra comprensión. Concédenos la gracia de que como hijos e hijas tuyas podamos disfrutar verdaderamente de ti, y que en ese anhelo por tu presencia nuestros corazones, Señor, busquen con intensidad estar contigo, estar cerca de ti. Danos la gracia, bendito Dios de la gloria, de poder caminar en pos de lo que has establecido para cada uno de nosotros. Tu presencia, Señor, es el lugar de la transformación de nuestras vidas. Tu presencia es el lugar donde nosotros hemos de ser vivificados por el poder bendito de tu Espíritu. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de tu presencia, hombres y mujeres que de verdad te buscan, que de verdad anhelan estar contigo, oh Dios de los cielos. Por tu gran misericordia, apaciónanos por ti. Que de verdad, Señor, la búsqueda de tu rostro sea una búsqueda sincera, profunda, real, oh Dios de los cielos. No simplemente un bonito deseo, un bonito anhelo, sino una realidad en nuestras vidas, Padre de gloria. Ayúdanos, Señor, a entender la necesidad que tenemos de caminar en pos de ti, en pos de tu presencia, porque solo tu presencia es el lugar, bendito Dios de la gloria, donde nuestras vidas son equipadas para cumplir el destino con el que nos creaste. Bendícenos, cúbrenos y guárdanos, Señor. Por tu gracia te lo rogamos, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Qué hermoso es poder disfrutar de esa gracia y de esa bondad que el Señor siente por cada uno de nosotros. Estamos viendo cómo el Señor ha abierto un manantial para la purificación del pecado y de la inmundicia. Lo vimos ahí en Zacarías capítulo 13. Y ese manantial tiene que ver con la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, pero también con la palabra revelada, que va santificando nuestras vidas y nos va conformando a su bendita y su gloriosa imagen. Y es en esa dimensión de estar en su presencia donde nosotros podemos oír su voz, recibir la palabra revelada que transforma y vivifica lo profundo de nuestro ser. Y para que nosotros podamos de verdad cumplir el destino con el que Dios nos creó en esta tierra, necesitamos ser equipados, llenos del Espíritu Santo, llenos de su presencia. No hay opción. No existe otra posibilidad más de vivir conforme al destino con que fuimos creados, más que siendo llenos verdaderamente del Espíritu Santo de Dios. Miremos la epístola a los Efesios en el capítulo número 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo el apóstol aquí es, en la Nueva Versión dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. En el Salmo declara, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, que vivir como un necio es vivir ignorando al Señor, ignorando su presencia, ignorando su palabra, ignorando su consejo, ignorando quién es el Señor. Una persona que vive neciamente es una persona que vive ignorando la presencia de Dios. Entonces dice que no vivamos como necios, sino como sabios. Y dice luego, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, se pueden pasar los días enteros, semanas, meses, incluso hasta años, sin hacer nada productivo, sin hacer nada que en verdad le aporte a nuestra vida en el crecimiento espiritual, personal, que le aporte algo significativo verdaderamente. Y dice que no seáis, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, no podemos caminar ignorando la voluntad de Dios, ignorando el propósito de Dios con nuestras vidas. Y hemos insistido que la voluntad del Señor tiene que ver con lo que Jesús reveló en la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que la voluntad de Dios está ligada a una manifestación real de su presencia, a una manifestación real de su gloria, de su poder. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y cuando dice de cuál sea la voluntad del Señor, entonces expresa cuál es su voluntad. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, dice la Nueva Versión. Una persona ebria, borracha, sabemos todas las locuras, todas las tonterías que habla, que dice, lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y qué tremendo que el Señor hace ese enorme contraste entre una persona embriagada por el vino y una persona llena del Espíritu. Porque así como el vino, el licor, controla a la persona, entonces el Señor está diciendo, ustedes no se dejen no se embriaguen. No os embriaguéis con vino, lo cual conduce al desenfreno, a cosas equivocadas. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Y cuando dice no os embriaguéis con vino, no solamente es no embriagarse, sino que nuestras vidas no estén llenas de las cosas que este mundo ofrece, de las cosas que este mundo puede traer supuestamente para satisfacer el corazón de la persona. Porque mucha gente puede refugiarse en las cosas de este mundo, tratando de encontrar alivio, de encontrar sosiego en su corazón.
Y el Señor dice, no se embriaguen con vino que los lleva al desenfreno, antes bien sean llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Y cuando hablamos de embriagarse en el vino, tenemos que ver que la Escritura declara, miremoslo en Cantares capítulo 1, el contraste que se hace también en referencia a esto. Dice el verso 2: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Y lo que está hablando aquí en misterio, en este lenguaje de amor, en la iglesia con una gran pasión por el Señor. Este debiera ser el estado real, verdadero, de un pueblo que está conociendo al Señor. Un pueblo que se está enamorando. Sí, habla del encanto de un hombre con una mujer, pero está revelando un misterio. La verdadera iglesia se tiene que sentir tan atraída por el Señor, tan profundamente atraída por el Señor, que llegue al punto de desearlo a Él más que a su propia vida. Si Él me besara con besos de su boca. Y habla de Él, haciendo referencia al único, aquel que es el único capaz de satisfacer el corazón de su pueblo. Por eso, como mirábamos el domingo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para una esposa que se siente amada por su esposo, no es difícil amar a su esposo. Por eso decíamos que si la iglesia se siente amada por Dios, lo va a amar verdaderamente a Él. Porque en esto consiste el amor, dice el apóstol Juan. No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero y dio la vida de su Hijo en rescate por nosotros. O sea que para amar al Señor, lo primero que necesitamos es sentirnos verdaderamente amados. ¿Y cómo nos vamos a sentir amados? Cuando el Señor va a la casa de Simón el fariseo y entra esta mujer pecadora y unge los pies del Señor, está ahí humillada a los pies del Señor. El fariseo está menospreciando a Jesús y diciendo, si fuera un profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, le dice, oye Simón, una cosa tengo que preguntarte. Di, Señor, un hombre le debía a otro 500 denarios y otro hombre le debía 50. A ambos le perdonó, al uno 500, al otro 50. ¿Quién le amará más? Y dijo Simón, pues Señor, yo pienso que aquel al que más se le ha perdonado. Dijo, rectamente has dicho. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Entre más eres consciente de tu pecado y más arrepentimiento hay en ti, más vas a apreciar el perdón y la expresión del amor del Señor en favor de tu vida. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso una novia, la novia del Cordero, la novia de Cristo, que se siente amada por el Señor, que siente que le ha perdonado, no le va a ser difícil empezar a amarlo a Él. Porque cuando se siente tan amada, y la primera manifestación del amor del Señor es
el perdón de nuestros pecados. Por eso era lo primero, como mirábamos el domingo, lo primero que cuando una persona entraba al tabernáculo, lo primero que ella encontraba era el altar del sacrificio. Era la sangre. Porque allí nuestros pecados son lavados, somos perdonados. Es lo primero. Entre más conciencia tenemos de pecado, más gratitud vamos a experimentar hacia el Señor. Más amor verdaderamente. Y por eso dice aquí, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Cuando dice que el vino, no hace solo referencia al licor como tal. Mejores son tus amores, mejor es el amor que tú me manifiestas que el vino, las cosas que este mundo me puede ofrecer, las cosas efímeras y pasajeras que este mundo me puede ofrecer. Porque en este mundo nada tiene la capacidad de saciar un corazón, nada, ni el dinero. Tú ves que una persona se pone una meta, se traza una meta. Voy a conseguir tanto dinero y la consigue y luego dice, pero si conseguí hasta aquí, voy a conseguir el doble. Y luego se esfuerza y consigue ese doble y dice, pero si hice esto, yo puedo conseguir el doble de esto. Y así va, una y otra, más arriba y más arriba. Porque el corazón no se cansa de desear. En la medida en que una persona se encontró verdaderamente con el Señor, se siente pleno, se siente saciado. Y esto no significa que una persona no tenga deseos, no tenga anhelos legítimos. Significa que ya su sentido de existencia no es correr tras esos deseos. Es vivir para la gloria de Dios. Y lo demás es una añadidura. Antes el mundo nos enseñó a correr tras la añadidura, tras las ambiciones de este mundo. Y el corazón está insatisfecho. Pero cuando corremos tras el Señor, las añadiduras van a venir. Pero el corazón estará completamente saciado. Entonces aquí ella está diciendo, la novia, la iglesia, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Es mejor el amor que tú me manifiestas. Es más sublime todo ese amor que cualquier cosa, por excelsa que sea, que este mundo me pueda ofrecer. Y se siente absolutamente saciado, saciada. Por eso dice el apóstol, no os embriaguéis con vino, lo cual conduce al desenfreno. Antes bien sean llenos del Espíritu. Es decir, no dejen que este mundo loco los embriague con sus mentiras, con sus ilusiones, con sus fantasías. Sean llenos del Espíritu. Porque la vida del Espíritu es una vida real, es una vida verdadera, es una vida absolutamente genuina. Es una vida que trae plenitud al corazón, que sacia, que da sentido de existencia, que da sentido de destino, de propósito. Por eso una persona que está simplemente siendo llena de las cosas de este mundo, jamás estará satisfecha, jamás estará saciada, jamás. Porque siempre hay algo más, siempre hay algo más, siempre hay algo más. Y es la evidencia de la frustración, de la insatisfacción interna. Cuando una persona se encontró con el Señor, se siente totalmente saciada. Por eso dice, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Es decir, tu amor para mí es más importante que cualquier cosa que este mundo me pueda ofrecer. Y dice ahí, con razón te aman. En la nueva versión dice, sobran las razones para amarte. Sobran las razones para amarte. Sobran. ¿Pero por qué? Porque nos sentimos amados. Si tú no has podido amar al Señor, es porque no te has sentido amado. Y en el fondo porque te sientes muy bueno o muy buena. Porque tú no matas, no robas, no le haces mal a nadie. Pues echas mentiras igual que todo el mundo. ¿Quién no echa mentiras? ¿Quién no se pone bravo por ahí de vez en cuando que le saquen a uno la piedra? Pues ¿quién no tiene malos deseos y malos? Todo el mundo, eso es muy normal. Y cuando una persona vive en esa simpleza, siente que la sangre de Jesús sobra.
Como que sí, muy lindo que Jesús hubiera muerto por mí, pero bueno, pues sí, gracias Señor. Pero una persona cuando siente profunda convicción de pecado, pero una profunda convicción de pecado, entonces tiene gratitud permanente por la obra de la cruz. Permanente. Tú ves, los escritores del Nuevo Testamento, las epístolas, están llenas de referencia a la obra de la cruz. Pero llenas de referencia. Todos están maravillados es de lo que Jesús hizo en favor de ellos. Y de lo que el Padre ha permitido por esa obra de la cruz. Pero si tú te sientes buena gente, tú no matas, no robas, tiendes la cama, pones la ropa sucia en la canasta, eres juicioso en el trabajo, ¿cuándo sientes necesidad del Señor? Por eso esto es para los sedientos, para los que tienen sed, para los que empiezan a sentir que su vida sin el Señor no tiene sentido, que de verdad su existencia se debe a la realidad de ser llamado hijo e hija de Dios, que lo más importante es Él. Por eso dice, mejores son tus amores que el vino, que las cosas que este mundo me ofrece, sobran las razones para amarte. Nosotros aquí en medio del pueblo de Dios tenemos personas con una gran capacitación académica. Tenemos una persona que está para terminar 2 doctorados al tiempo. Tenemos una que va a sustentar la tesis de doctorado ahorita el próximo 10 de mayo. Y que ya le están ofreciendo el postdoctorado. Pero ellos se han dado cuenta que académicamente están agradecidos por los logros que el Señor les ha permitido. Pero saben que el centro de sus vidas es únicamente el Señor. Es únicamente el Señor. Lo demás es lo demás. Imagínate lo que es una persona aspirando a titularse en 2 doctorados a la vez. O sea, para eso se necesita una gracia impresionante y una habilidad impresionante. Si a veces simplemente hacer una pequeña especialización es tremendo problema. Ahora imagínate 2 doctorados y al tiempo. Se necesita tener una cabeza muy bien puesta. Pero qué es lo hermoso de esa persona, que tiene un corazón centrado únicamente en el Señor. Y a pesar de que sus colegas dicen, una persona tan capacitada como tú, él es docente universitario y docente de maestría y también docente a altísimos niveles. ¿Cómo que hablando de Dios? Una persona tan inteligente. Dice, sí, al contrario, porque soy inteligente, creo en Dios. Pero mejores son tus amores que el vino. Mejor es sentir el amor del Señor. Y para cumplir el propósito con el que fuimos creados, necesitamos ser llenos del Espíritu. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Y esa declaración allí en Efesios 5:18 no solamente es una hermosa invitación, si yo lo quiero asumir de esa manera, es también un mandato, es un mandamiento. Sean llenos del Espíritu. No dejen que este mundo los embriague. No vivan como insensatos, sino como entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es su voluntad? Que sean llenos del Espíritu. Esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad que el Padre quiere manifestar. Que cada uno de sus hijos sea lleno de su Espíritu. Y el modelo perfecto de una persona llena del Espíritu Santo es Jesús. Si usted quiere ver a alguien
que realmente caminó en la llenura del Espíritu Santo, debe mirar a Jesús. Si usted quiere saber cómo vive una persona llena del Espíritu Santo, cómo habla, cómo reacciona, cómo actúa, qué hace, debe mirar a Jesús. Jesús está manifestando la plenitud del Espíritu mientras está caminando en esta tierra. Jesús fue el único que vivió al 100% en la plenitud del Espíritu. Y lo hizo como un hombre. Por eso dice que no habló nada por sí mismo, que todo lo que escuchó del Padre fue lo que él habló, que no hizo nada por sí mismo, que todo lo que el Padre le estaba instruyendo, le estaba guiando, eso era lo que él hacía. Así que una persona llena del Espíritu, perfectamente llena, es nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes considerarte un hombre lleno del Espíritu, una mujer llena del Espíritu. Pero cuando tú miras el estándar que tenemos, podemos sentir que no estamos llenos, que al contrario podemos estar muy secos. Porque el punto de referencia no es otra persona. El punto de referencia es Jesús de Nazaret. Jesucristo es el punto de referencia. Si la Escritura me dice que yo debo caminar lleno del Espíritu, el modelo con el que tengo que referenciarme es Jesús caminando en esta tierra. Es su vida, es su entrega, es cómo habló, cómo reaccionó, cómo pensó, cómo actuó, qué hizo, qué dijo. Él es el modelo perfecto. No es otra persona. No es tu propio estándar. Ay, yo me creo un hombre muy bueno, una mujer muy buena. No mato, no robo, tiendo la cama, pongo las pantuflas en el lugar. Soy lleno del Espíritu. Mira Jesús. Y si tú estás viviendo como Jesús vivió, entonces en realidad estás lleno del Espíritu. Estás llena del Espíritu. Y si no, entonces necesitas empezar a replantear tu vida, de qué es lo que está pasando. Quizás me siento muy lleno del Espíritu, pero en realidad no lo estoy tanto. Así que necesitamos buscar la presencia del Señor. Jesús manifestó la plenitud del Espíritu. Donde iba era la plenitud del Espíritu Santo. Y la Escritura me dice a mí que debo ser lleno del Espíritu. Debo caminar en la plenitud del Espíritu. Ahora Jesús es el modelo perfecto de la plenitud del Espíritu. Pero también Jesús es teología perfecta. Todo lo que Jesús dijo, revelando la naturaleza del Padre. Todo lo que Jesús hizo estaba revelando lo que él creía. Porque en Jesús no había esa diferencia entre lo que él creía y lo que él hacía. Hay cosas que tú dices creer que no haces. Y hay un vacío ahí. Jesús está manifestando la unidad total entre lo que él creía y lo que él hacía. No había esa separación, no había división. Porque Jesús manifiesta plenamente la naturaleza del Padre. Mírenlo ahí en Hebreos capítulo 1. Jesús permanentemente lo que estaba evidenciando era la naturaleza del Padre. Dios, Hebreos 1:1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es el creador de todas las cosas y es el sustentador de ellas. Lo vamos a leer. Escuchen eso, verso 3, presten atención allí. El cual, siendo el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios el Padre y la imagen misma de su sustancia,
Es decir, que lo que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra fue manifestar completamente la naturaleza del Padre. Manifestarle a este mundo la naturaleza del Padre. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Jesús sustenta todo. Los científicos saben que en el átomo que hay electrones, neutrones, protones, y que hay energía que se mueve allí, y ellos todavía no han podido definir qué es lo que se mueve ahí. Si se lograra parar la energía que hay dentro del átomo, entonces las partículas se desintegrarían. ¿Qué es eso que se mueve ahí permanentemente? El poder del Señor. Es el Señor el que sustenta el universo con la palabra de su poder. Y aún los científicos han probado que lo que la Escritura dijo en el Salmo 33 es absolutamente cierto, que por el Señor fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice en ese mismo Salmo, Él mandó y existió, Él dijo y fue hecho. Y dicen los científicos que la partícula más pequeña que se produce en el universo se produce cuando hablamos. Cuando tú hablas, produce lo más minúsculo del universo. Así que eso que los científicos llaman esa energía que se está moviendo al interior de los átomos, ¿sabes qué es? La voz de Dios, que Él habló y todo empezó a existir. Él es el que sustenta el universo con la palabra de su poder. Es lo que acabamos de leer. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que tu cuerpo es sostenido por la palabra del poder de Dios. Él mandó a que tú existieras y existes por la palabra del Señor. Aún el Señor, de algún modo, sustentando los cuerpos, está presente en las personas aún que no creen en Él. Él las sostiene. Él las sustenta. Permite que sus cuerpos estén unidos allí. Y además, los hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Tienen el potencial de reflejar su imagen en esta tierra, porque Él los hizo. Eso fue lo que sucedió con nosotros. Antes de conocer al Señor, nosotros no sabíamos ni siquiera quiénes éramos. Ahora, al venir al Señor, su Espíritu ha venido a nosotros para darnos sentido de existencia, de realidad, de propósito en esta tierra. Así que Jesús es el resplandor mismo de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, al morir en la cruz del Calvario, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y cuando la Escritura habla de sentarse, es porque la obra fue completada. En el tabernáculo los hombres, los sacerdotes entraban y ellos no podían sentarse. Ellos tenían que estar de pie. Y si lograban salir vivos de ese lugar, porque el Señor cubría los pecados ese año, entonces había redención para ese año. Porque muchos sacerdotes al entrar ahí morían. Pero no se podían sentar. ¿Saben por qué? Porque la obra nunca había sido terminada. Solo cuando Jesús acabó la obra, se sentó a la diestra de la majestad, de la gloria de Dios en las alturas. Se sentó, declarando que su obra había sido terminada, completamente concluida. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que Jesús, en su naturaleza, no en su humanidad, porque Él es hombre, pero en su naturaleza es exactamente igual al Padre. Lo dijo en Juan 10, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. No hay diferencia en cuanto a la naturaleza del Padre y del Hijo. ¿Estamos claros ahí? No hay ninguna diferencia. Por eso es que cuando
Felipe le pregunta al Señor, vamos ahí a Juan 14. Verso 5. Miren la pregunta de los discípulos, la noche de la graduación. Mira cómo se están graduando de lindos. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie se acerca al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, noten eso, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y entonces esto le vuela la cabeza a los discípulos, pero uno habla. Felipe le dijo, Señor, raro que no haya dicho Pedro, pero bueno. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Miren lo que acaba de decir Jesús. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Tú no crees eso? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Yo no estoy en una división, en una separación con mi Padre. Yo no ando por un lado y mi Padre por el otro. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, eso es de creer, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto te digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, escuchen esto, porque la gente es feliz diciendo que es que todos somos hijos de Dios, empezando por la persona ya principal de Roma. Todos somos hijos de Dios, hermoso. No, mira esto. Al cual el mundo, ¿qué dice? No puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Así que todos sí somos criaturas de Dios, pero los hijos son los que tenemos a Dios como nuestro Padre. A Dios como nuestro Padre. Y hemos sido sellados por su Santo Espíritu. Y esto ofende a mucha gente. Es que ustedes se creen una élite. No, no nos creemos, lo somos. No, no es eso, amados, no es eso. El asunto es que la Escritura es clara al declarar: a lo suyo vino, en Juan 1:12, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que, primero, le recibieron, segundo, a los que creen en su nombre,
Tercero, como consecuencia, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne ni de voluntad humana, sino son engendrados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Es que fuimos adoptados para llegar a ser hijos de Dios. Y si fuimos adoptados es porque no éramos hijos, ¿o sí? No, tuvimos que ser adoptados. Lo dice Efesios en el capítulo 1, tuvimos que ser adoptados. Y si fuimos adoptados por nuestro Padre es porque no éramos hijos. Solo que afuera, ay no, todos somos hijos de Dios, no importa. No, todos somos criaturas. Pero para ser hijo hay que tener a Dios como Padre. Y para tenerlo como Padre debemos haber sido redimidos en el poder de su sangre. Es necesario nacer del agua y del Espíritu, del agua y del Espíritu. Recibí la revelación de la palabra para que el Espíritu de Dios venga a morar en ti. Que eso es lo que Jesús dijo en Juan 3, que es el nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es ese momento donde un pecador se encuentra con su Salvador, reconociendo su condición de pecador. Y esa naturaleza empieza a ser transformada. Viene el Espíritu de Dios a morar dentro de esa persona. Y el espíritu humano que tenía esa persona recibe el Espíritu Santo de Dios. Y ese espíritu que estaba muerto ahora recibe vida. Y la evidencia de una persona nacida de nuevo es la transformación. Si no hay transformación, si no hay cambio de naturaleza, no hay un nuevo nacimiento. ¿Cómo nacer de nuevo y seguir siendo el mismo calavera de siempre? Que naciste de nuevo y tu vida sigue siendo el mismo desastre de siempre. Y hay gente que lleva años en el camino con Dios y nunca ha nacido de nuevo. Aunque se haya leído 5 o 7 veces la Biblia, o 10 o 20. ¿Está claro? Porque es que el nuevo nacimiento se debe evidenciar en una transformación de la naturaleza. Recibes una nueva naturaleza. No puede decir alguien que nació de nuevo, que el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu del Dios viviente vino a morar en esa vida y que no pasó nada. Que lo único que dejó fue de emborracharse, de consumir droga, de fumar cigarrillo. Hay gente que va a Alcohólicos Anónimos y deja de tomar tragos, ¿sí o no? Y por eso nació de nuevo. No. Hay gente que va a Narcóticos Anónimos y dejó de ser marihuano y por eso nació de nuevo. No. Hay gente que le dijo el médico, oye, si te tomas un trago más, sabes que te vas a morir. Estás a un borde de una cirrosis hepática y te mueres, de verdad te mueres. Y la persona por miedo no se vuelve a tomar ni un trago, ni el vino de la cena que hace Consuelo. Dice, no, ¿qué tal? Eso no es evidencia de nacer de nuevo. Una persona nacido de nuevo, cuando empieza a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece, empieza a tener identidad y amar su presencia más que a cualquier cosa en esta vida. Porque declara, mejores son tus amores que el vino. Mejor es lo que tú me das que cualquier cosa que este mundo me pueda dar. Así tuviera yo la posibilidad de ser el hombre más millonario de la tierra, lo considero una basura por la excelencia de ser verdaderamente tu hijo. Pero si tú piensas que un millonario es mucho y que tú no eres nada porque te ganas un mínimo, estás equivocado. No tienes una nueva vida, porque estás amando las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo el Señor las promete como una añadidura. ¿Está claro eso? Buscad, Mateo 6, 33, 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
y todas las demás cosas van a ser añadidas. Él te va añadiendo en la medida que sabe que tú necesitas para llevar a cabo el destino con el que fuiste creado. Él te va añadiendo, te va añadiendo. Solo que el corazón muchas veces está pegado a la añadidura. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, cuando aquí el Señor está diciendo que nos dará otro consolador, cuando dice otro, no está haciendo referencia a alguien distinto. Cuando dice otro consolador, está hablando a alguien como yo, lo que él está diciendo. Es alguien como yo. Es otro como yo, no otro distinto, estamos claros, otro como yo. Y por eso dice, en aquel día, 17 otra vez, Juan 14 y 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, los que no son hijos de Dios, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Escuchen, el Espíritu de verdad, ustedes, le dice el Señor a los discípulos, ustedes lo conocen. Dice, le da la razón, porque mora con ustedes. Dice, está con ustedes, mora con vosotros. Y ahora dice algo extraordinario, y estará ¿qué? En vosotros, estará en. Ahora mora con ustedes, está en medio de ustedes, pero el Espíritu de verdad estará en ustedes, ¿estamos claros? Dentro de ustedes. Y cuando Él venga, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo voy a venir a vosotros. ¿Cómo? En el poder del Espíritu. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Escuchen esto, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Yo en vosotros. ¿Cuál es ese yo en vosotros? El Espíritu Santo, que es el otro consolador igual a mí. ¿Sí está claro? Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza. La misma naturaleza, no hay diferencia entre el Padre y el Hijo en su naturaleza. Y no hay diferencia entre el Hijo y el Espíritu Santo, porque dice ahí, en aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre. Tengo unidad, comunión íntima, somos uno. Yo estoy en mi Padre. ¿Qué sigue? Y vosotros en mí. Vosotros en mí. Es decir, ustedes viven en mi presencia. Vosotros en mí. Y no solo eso, sino yo en vosotros. ¿Cómo va a morar Jesús en nosotros? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Así que la misma esencia, la misma naturaleza. Pero Él se ha revelado así. Se ha revelado en el Padre. Ha enviado a su Hijo. Y ahora el Hijo mora en nosotros por su Santo Espíritu, que es el mismo Espíritu de Dios. Y tratar de entender, a mí no me gusta usar el término Trinidad, no me gusta eso, no existe en la Biblia. Fue un término que acuñaron para tratar de explicar lo que es inexplicable. Porque Dios es uno, pero se ha revelado así. Y frente a eso los teólogos por eso han sacado tantas religiones y tantas aplicaciones por irrespetuosos. Porque si Dios no se reveló de otra manera, ¿por qué yo voy a tratar de explicar lo que Dios no quiso revelar? Dios se reveló así. Ya, yo lo acepto. La naturaleza del Padre es la misma naturaleza del Hijo. Y ahora el Hijo mora en mí por su Santo Espíritu. Y yo moro en Él, en su presencia. En aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre.
y vosotros en mí. Es decir, ustedes viven en mi presencia, la presencia del Hijo, y yo en vosotros. ¿Cómo mora Él en nosotros? Por su Santo Espíritu, por el otro Consolador, que es la misma naturaleza de Jesucristo. ¿Estamos claros en eso? No trates de explicar esto. Y es ridícula toda explicación que el Señor es que como un trébol, que como un huevo. Olvídate toda esa basura infernal. Acepta la verdad. Y no estés metido tratando humanamente, pero de una manera asquerosa, de tratar de explicar algo tan glorioso y tan sublime. Es la naturaleza del Padre. En la naturaleza de Dios así se reveló como el Padre. Se reveló en la bendita y gloriosa persona de Jesucristo, que es igual al Padre. En naturaleza, en esencia. Y nos dejó el otro Consolador para que more con nosotros. En aquel día ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Una unidad perfecta que es la que el Padre está buscando. Una unidad total porque salimos de su corazón. Una unidad que le ha costado construir. ¿Sabes cuánto le costó al Padre volver a unirte y pegarte a su propio corazón? ¿Sabes qué le costó al Padre eso? Le costó ajusticiar a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Ese fue el costo de volverte a tener en su corazón. Ese fue el costo, porque tú y yo salimos de su corazón. Cuando Dios sopló sobre el primer hombre aliento de vida, lo que hizo Dios fue tomar de sí mismo y ponerlo en ese hombre. Luego tomó de sí mismo y lo puso en esa mujer. Luego tomó de sí mismo y empezó a colocarlo y a colocarlo en cada persona. Tomó de su propio corazón para hacerte a ti y volverte a tener junto a Él. Le costó la vida de su Hijo Santísimo en la cruz del Calvario. Así que es un costo glorioso. Es el valor de poderte tener. Pero de tenerte no obligado, de tenerte no a la fuerza, de tenerte por amor, porque Él busca sentirse amado verdaderamente. Él busca que un corazón esté apasionado por Él de una manera voluntaria, completamente voluntaria. ¿Y cuándo lo va a amar a Él? Cuando se sienta plenamente amado. No hay otra manera. Si tú no disfrutas del amor del Padre, jamás, escúchame, jamás amarás a Dios, jamás. Aunque te hayan dicho que hay que amar a Dios sobre todas las cosas desde niñito, jamás lo amarás. Porque tú no puedes amar a alguien que no conozcas. Y tú no puedes amar a alguien por el que no te sientes amado. Como una persona que es maltratada, golpeada, abusada, envilecida por otra persona, y luego le diga: ay, yo te amo, mua, mua, te amo. Oye, si fuera amor no me estuvieras destruyendo. Si fuera amor no me estuvieras haciendo daño. Tú no me amas. Porque si eso que tú dices y haces se llama amor, entonces ¿qué sería tu odio? Estamos claros en eso. Para cumplir el destino necesitamos ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Y el Espíritu vino a morar en nosotros. En aquel día, otra vez verso 20, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso es loco decir: no, que es que yo amo a Jesús. Yo no creo en el Padre, pero yo amo a Jesús. Mientes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Su obediencia manifiesta amor a mí. Y el que me ama será amado por ¿quién? Mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él.
No, yo amo mucho a Jesús. Ay, tan hermoso. Pero no creo en el Padre. Estás contradiciéndote. No existe eso. Porque Jesús vino a revelar la naturaleza sublime del Padre. Jesús vino a un planeta de huérfanos. Escúchame bien. Porque todo el que no tiene a Jesús en su corazón es un huérfano. Aunque tenga papá y mamá, es un huérfano. Porque nosotros no fuimos creados para ser hijos de papá y mamá. Nosotros fuimos creados para ser hijos del Dios Altísimo. Y ahí está nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera razón de ser. Gloria a Dios por el papá y la mamá que nos dio. Pero no es nuestra identidad ser hijos de papá y mamá. Nuestra identidad es ser hijos del Dios sublime. Toda persona que no tiene a Jesús en su corazón, morando por su Santo Espíritu, es un huérfano. Y no cumplirá el destino con el que fue creado. Ay, pero él es que es muy buena gente. Usted lo hablará con él. Lo que pasa es que él no cree en Dios, pero es muy buena gente. No. Si tú y yo tuvimos que ser adoptados para ser hijos de Dios, así que si fuimos adoptados para ser hijos, es que antes teníamos otro padre. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Así que esa persona que tú crees tan buena gente tiene como padre ¿a quién? Díganlo sin miedo. Ay, no, yo no puedo creer eso. Ay, no. Es la verdad. Si fuimos adoptados, es porque no éramos hijos de Dios. Tú no adoptas a tus propios hijos, ¿o sí? Ay, yo te voy a adoptar como mi hijo. Oye, mami, ¿se te corrió el champú o qué? Tú no adoptas a los que son tuyos, ¿o sí? Díganme. Fuimos hijos de otro padre, ¿o no? Tuvimos que ser adoptados. Así que esa persona que tú crees tan linda, ay, tan especial, no es que tan linda, tiene otro padre. Si no tiene a Jesús en su corazón, tiene otro padre. Así te duele reconocerlo. Y es más, debieras reconocerlo para que intercedas con firmeza frente a esa persona. Padre, esta personita no es tu hijo, Señor. No es tu hijo, Padre. Y te ruego que vengas a Él, que le visites, que le llenes de ti, de tu gracia, que coloques en esa persona un deseo profundo. Porque si esta persona se muere ahora, no iría a tu casa, Padre. Y como solo hay 2 lugares para pasar la eternidad, entonces ¿tú dónde quieres que pase esa persona tan querida? ¿Junto al Padre o no? Así que empieza a interceder. Deja de engañarte y de pensar que es muy buena gente. Ay, no es tan linda persona. Solo que no cree en Dios. No. No es así. ¿Estamos claros? Así que nuestra intercesión tiene que crecer. Tenemos que ser más proactivos en la intercesión. Orar con más vehemencia. Padre, visita a esta persona. Visita a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi tía, a mi abuelo, a mi abuela. Visita aún a mi enemigo, Señor, por tu gracia. Porque la Biblia dice que debemos orar aún por los enemigos. ¿Sí o no? Así que tenemos que ser personas que interceden. Porque si no tienen a Jesús en el corazón, no son hijos de Dios. Y existen solo 2 posibilidades. O es un hijo de Dios o es el hijo de las tinieblas. Basta. No hay un término medio. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Punto. El apóstol Pablo lo dice así ahí en Efesios. Porque antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo dice la Escritura. Y ahí es donde tenemos que despertar. O sea que esta persona que me cae tan bien, que yo quiero tanto, no tiene a Jesús en el corazón, tiene otro padre. Así que, Señor, te ruego, visítale.
Háblale, Señor, revélate a esa persona, por favor. Dame gracia, dame sabiduría, dame unción para bendecir a esa persona. Porque yo le aprecio, de verdad le aprecio, Señor. Y no quisiera que esa persona se fuera lejos de la casa tuya, Señor. Así que tenemos que ser más intercesores. Y dejar de pensar que, que como él no mata, no roba, no es de los grupos alzados al margen de la ley, no es producto del, ¿cómo se llama el que están buscando para en Ecuador? Del guacho. No es del grupo del guacho. Entonces que es súper linda gente. No nos engañemos, amados. ¿Estamos claros? Un hijo de Dios es un hijo de Dios que tiene al Padre por su espíritu en el corazón. Así que Jesús dice en Juan 17, dice que yo salí del Padre y ahora regreso a ti, oh Padre. Jesús salió del Padre, emana del Padre. Y el Espíritu Santo también viene del Padre. Porque miren lo que dice Hechos capítulo 1. Ser llenos del Espíritu, amados, es la promesa del Padre. La promesa del Padre. La promesa, así lo llama Jesús. Que la llenura del Espíritu Santo es la singular, una sola promesa del Padre. Hechos capítulo 1, verso 4. Jesús ha resucitado, está a punto de ascender. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. ¿Qué dice ahí? La promesa del Padre, la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que la promesa del Padre es llenar a sus hijos con el Espíritu Santo. Eso lo dice también en Hechos 2:33. Veámoslo. Cuando Pedro, después de haber sido revestido del poder de lo alto, de la gloria de Dios de lo alto, que vino el Espíritu Santo sobre ellos, está dando la explicación. Y en ese momento, piensen esto, eran 120 personas reunidas en un lugar, y la presencia de Dios vino sobre ellos y los llenó el Señor de tal manera. Escuchen esto, 120 personas. Y era la manifestación de la presencia de Dios tan real en ese lugar, que todos los moradores de Jerusalén, los habitantes, la gente que había en Jerusalén en ese momento, todas las personas empezaron a ser atraídas hacia ese lugar donde ellos estaban. Toda la gente empezó a reunirse en torno a eso. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Que la presencia del Señor se manifestó en medio de ellos, y la gente empezó a acudir, y la gente iba saliendo de sus casas, salía del templo al lugar donde ellos estaban, al punto de que los empezaron a oír hablar en sus propias lenguas. Y la gente empezó a estar atónita y le dice: pero ¿por qué ellos están hablando de la misma manera que nosotros? Dice: porque los oían hablar en sus propias lenguas. Y la gente estaba sorprendida y terminaron diciendo: ellos están borrachos. Y Pedro se levanta y dice: no están borrachos, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, cuando dijo que después de estos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empieza el Espíritu de Dios, que el Señor había prometido ahí en Juan 14, a traer revelación, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede ver, no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Empezó a traer una palabra. Y Pedro empezó a conectar una y otra palabra. La Biblia, el Antiguo Testamento, para él empezó a tener un sentido glorioso, porque ya no era letra muerta, ya era revelación profunda en el Espíritu. Al punto de que llegó en el verso 33 a decir, en el 32 dice: a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido ¿qué? Del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Habiendo recibido del Padre la promesa.
Escuchen esto, por favor, aún los que se están durmiendo. Escuchen atentamente esto, por favor. El llamado del Señor es a ser llenos del Espíritu. Y la llenura del Espíritu, Jesús la declaró la promesa del Padre. Y una persona llena del Espíritu debe caminar modelando la vida de Jesús en esta tierra. Por eso es que ese día, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, la gente empezó a reunirse en torno a ese lugar. En torno a ese lugar la gente empezó a acudir. Y fue tan poderoso el testimonio del Espíritu que ese día 3,000 personas se bautizaron, confesando a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y ese día dice la Escritura que recibieron el don del Espíritu Santo. No solo fue en los 120, sino que ese mismo día otras 3,000 personas recibieron la presencia del Espíritu Santo dentro de sus corazones. No, y es que uno tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo, porque si se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se está bautizando en nombre de 3 dioses. Eso lo habla la ignorancia teológica. Porque bautizarse en el nombre de Jesucristo es creer a las palabras que Jesús habló, que Él era el enviado del Padre y que había dejado su Espíritu para que Él mismo viniera a morar en las personas. Pero la ignorancia teológica hace decir ese tipo de barrabasadas irrespetuosas a la palabra del Señor. Porque cuando tú entiendes en realidad esa unidad gloriosa que hay entre el Padre y el Hijo, y que el Hijo vino a morar en nosotros por su Espíritu, se acaba toda discusión teológica y aceptas esa revelación gloriosa que te bendice y que hace que tú disfrutes del amor del Padre permanentemente. Así que una persona llena del Espíritu Santo de Dios va a vivir conforme Jesús vivió. Escúchenme esto, y ya con esto termino. A todo lugar donde Jesús iba, traía una respuesta redentiva. Habían enfermos y Jesús no se abstraía de ese lugar. Traía una respuesta del Padre a ese lugar. Había un endemoniado y Jesús no huía del lugar. Traía una respuesta redentiva. Amados, para vivir conforme a la voluntad de Dios, tú y yo necesitamos vivir llenos del Espíritu. Y la llenura del Espíritu Santo viene solamente al estar en su presencia, al tener comunión con el Padre. En aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Van a conocer que ustedes están en mi presencia y que yo moro en ustedes por el Espíritu Santo, para que puedan hacer, Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que Jesús no corrió cuando hubo dificultades, cuando hubo problemas. Jesús lo que hizo fue traer una respuesta redentiva al lugar. Si había que sanar a una persona, la sanaba. Si había que traer una palabra de consuelo, la traía. Si había que traer una palabra de exhortación, la traía. Si había que hacer un milagro, el Señor lo hacía. ¿Por qué? Porque Él era la expresión del Padre para ese lugar. Cuando Jesús resucitó, antes de venir el Espíritu Santo, el primer día de la semana, léalo ahí en Juan capítulo 20, cuando, verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día que Él había resucitado, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La presencia, Él quiso manifestar su presencia, pero ellos estaban llenos de miedo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros.
Escuchen, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué? Recibid el Espíritu Santo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo os envío. El Padre me mandó aquí, me envió el Padre a manifestar su amor a las personas, a traer respuestas redentivas a las personas. Así como el Padre me envió a mí, así ahora yo los envío a ustedes. Vayan, lleven respuestas redentivas, traigan respuestas reales del cielo a esa persona afligida, a esa persona en angustia, a esa persona en tribulación, a esa persona en adicción, a esa persona en cautividad. Amados, la llenura del Espíritu Santo es para bendecir a las personas, para que nosotros podamos tener una profunda comunión con Él, pero ser una expresión de su amor a la gente. Tanta gente afuera que necesita una respuesta de Dios, y esa respuesta va a llegar a través de tu vida. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre ungido por el Espíritu Santo, una mujer ungida por el Espíritu Santo. Va a llegar esa respuesta. A ti te tiene que doler la gente como le dolía a Jesús. A ti te tiene que doler esa familia que se está destruyendo como le dolía a Jesús. A ti te tiene que doler esa persona que ya se enferma como le dolía a Jesús, y empezar a buscar en la presencia de Dios por respuestas reales de Dios para esa persona. Para esto necesitas renunciar a tu egoísmo. Necesitas renunciar a estar centrado en tu propia vida, porque hay un mundo. Tenemos más de 400,000 personas en Manizales que ahora no son hijos de Dios. La mayoría de ellos son hijos de otro padre. Y a ti te tiene que doler eso, porque al padre le duele ver a ese jovencito destruyendo su vida en alcohol, en droga, en perversiones sexuales. Al padre le duele ver esos hogares destruidos. Al padre le duele ver esa persona que tiene que tomar antidepresivos, que tiene que tomar pastillas para dormir y tratar de calmar su sueño, porque si no, no tiene, entre comillas, paz. Te duele la gente, te duele el estado de la ciudad, te duele el estado de nuestra nación, o tú eres un ser indiferente. Jesús se lamentó sobre Jerusalén y tuvo un dolor profundo. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hay un dolor, y el dolor del corazón de Jesús es el dolor del corazón del Padre, porque yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos. ¿Me vas a decir que no te duele la gente y que estás lleno del Espíritu? Jesús está buscando por personas llenas del Espíritu. Las quiere llenar para que sean respuestas a la ciudad, para que sean respuestas a las familias. Por eso debe crecer el hambre en tu corazón, primero por su presencia y por desear ser enviado por el Señor. Envíame, Señor, envíame. Dame la gracia, dame la unción. Necesito unción para orar por esta persona y que esa opresión demoníaca se vaya. Necesito unción para traer un consejo y esta persona quede rendida a tus pies, Señor. Necesito, Señor, aún la provisión financiera. Bendíceme financieramente para yo traer respuestas reales, porque hay gente que no te puede escuchar por la angustia que tiene de no suplir sus propias necesidades, sus necesidades esenciales. Y a ti parece no importarte eso. ¿Sabes por qué no te importa? Porque no tienes comunión, porque no has conocido. En aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Sabes por qué? Porque no has conocido eso. Porque
Porque a Jesús le dolían las personas. ¿Recuerdan cuando le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto, la última cena? Y los discípulos, ¿qué pensaron? Que era que Jesús había enviado a Judas a comprar algo para alguien. O sea que Jesús muy a menudo suplía las necesidades de las personas en una expresión de su amor, de su gracia en favor de ellas. ¿Entiendes eso? ¿Por qué Jesús cruzó un lago, el mar de Galilea, solo para buscar una persona y después de eso ser rechazado completamente? ¿Te das cuenta? Por amor a una. ¿Entiendes? ¿Y quién era esa una? Un rico, poderoso, que lo podía luego darle una ofrenda generosa. Era un endemoniado que ni con grillos ni cadenas lo podían atar. Ser llenos del Espíritu es mucho más de lo que hasta ahora tú y yo hemos pensado. Y yo estoy clamándole a Dios que desate una hambre en tu corazón y en el mío por su presencia. Un hambre profunda. Un hambre profunda, profunda, total, donde tu corazón anhele estar con Él y traer respuestas del cielo a esa situación. Yo me lamento cuando oro por una persona y no pasa nada. Yo le digo: Padre, quisiera ver tu poder, Señor, para que esa persona conozca tu amor. ¿Y sabe qué? Hay gente ofendida que por los milagros, que por las señales. Si Jesús las hizo, por favor, Jesús las hizo. Jesús es teología perfecta. Jesús es llenura del Espíritu Santo perfecta. ¿Cómo alguien se va a ofender por eso? ¿Acaso no conoce el corazón del Padre? Que hay gente que corre por los milagros, pero eso no es asunto tuyo ni mío. Porque aún Jesús, sabiendo que iba a ser despreciado, le manifestó su amor a ese tipo de personas. Eso no es asunto nuestro. ¿Estamos claros? ¿Anhelas la llenura del Espíritu? Para anhelar la llenura tienes que dejar tu vida de comodidad, de indiferencia, de egoísmo. Y necesitas decirle: dame hambre por tu presencia. Dame hambre por tu presencia. Porque Jesús a todo lugar donde llegó trajo respuestas redentivas. A todo lugar. Tú necesitas traer respuestas redentivas del cielo a todos los lugares donde vayas. ¿Por qué te enteras de los problemas de las personas? ¿Porque eres muy chismoso, muy chismosa? No. No. Porque Dios quiere que a través de tu vida llegue una respuesta del cielo a esa situación particular. Dios quiere ungirte para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para libertar a los cautivos, para predicar el año del favor del Señor. Porque mientras una persona esté viva, todavía el favor de Dios está sobre esa persona. La gente sin favor de Dios está en el infierno. Mientras hay vida, el favor de Dios aún está sobre esa persona. ¿Lo entiendes? El favor de Dios está ahí. Y eso es lo que tú y yo hemos sido enviados, a predicar el favor de Dios a esas personas, a decirle: hay esperanza. Te has equivocado, sí. Clama a Dios por un verdadero arrepentimiento. La sangre está ahí para limpiarte, pero también está la palabra para sacar de ti la inmundicia, para sacar de ti la suciedad. Porque hay un manantial que el Señor abrió en Jesucristo para la purificación del pecado y de la inmundicia. Por eso cuando atravesaron el costado de Jesús, brotó sangre y agua. Sangre y agua. Sangre para limpiar
nuestros pecados y el agua para limpiarnos de la inmundicia, de la suciedad que deja el pecado en cada uno de nosotros, a fin de que seamos una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa, que no tiene contaminación, que no tiene maldad, la verdadera novia del Cordero. No entiendo por qué esta palabra rebota, no entiendo. Siento como si le estuviera golpeando a una gran muralla. Por eso no he podido terminar, porque me siento golpeando una muralla. Abre tu corazón a esta palabra. La llenura del Espíritu es la única esperanza que tiene tu vida y mi vida de cumplir el destino con el que fuimos creados. Es la única esperanza de que esta ciudad se incendie en una pasión por el Señor. Es la única esperanza de que aún tu familia sea salva, tus amigos, tus seres queridos. La llenura del Espíritu Santo no es una opción, amados, no es una opción. Es el único camino para vivir conforme a la voluntad del Padre, porque el Espíritu Santo es la promesa del Padre, la promesa del Padre. Es el anhelo del Padre, llenar a sus hijos de su mismo Espíritu. Abre tu corazón, abre tu corazón. Háblale al Señor, cierra tus ojitos ahí, abre tu corazón y pídele a Dios que esta palabra haya cabida al interior de tu ser. Deja que la sangre de Jesús te limpie de todo tu pecado, de toda tu maldad. Y que la palabra revelada te limpie de tu inmundicia, de tu suciedad. Pídele a Dios: dame pasión por tu presencia. Dame pasión por tu presencia. En aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, estarán en mi presencia. Y yo en ustedes, yo en ustedes, yo en ustedes, morando en ustedes, viviendo en ustedes. Es la esperanza que tiene esta ciudad, es la esperanza que tiene esta generación. Que seamos hombres y mujeres llenos, llenos del Espíritu Santo. Porque esos 120 que habían allí no solamente eran los discípulos, habían hombres y mujeres. Si lees claramente, habían hombres y mujeres allí, hombres y mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo. Así que necesitas ser lleno. Clama al Señor por su presencia. Clama al Señor, clama al Señor, clama. Levanta tu voz y clama al Señor. Lléname de ti, lléname de tu Espíritu. Vamos, no una oración más. Suplica desde tus entrañas. Es la única manera que tienes de vivir para la gloria de Dios en esta tierra. Padre, yo ruego que traigas convicción a esta palabra, que le hables a cada uno de nosotros, que nos ayudes a entender que por la obra de la cruz es que se hace posible la promesa del Padre. Por la obra de la cruz es que el Espíritu de Dios puede venir a morar en nosotros. Por la obra de la cruz es que tú puedes vivir en nosotros y nosotros en ti, para que seamos perfectos en unidad. Padre, yo ruego, Señor, háblanos y ayúdanos a llevar respuesta redentiva a cada lugar donde vamos, a cada lugar donde estamos, Señor. Porque mejores son tus amores que el vino, oh Dios de la gloria. Mejores son tus amores que el vino. Mejor es tu presencia, sentirse amado por ti. Padre, yo ruego, Señor, que esta palabra empiece a romper los corazones endurecidos, los corazones egoístas, insensibles, indiferentes. Oh Dios de la gloria, trae un derramar de tu Espíritu. Trae un derramar de tu Espíritu, Señor. Un derramar de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Pónganse de pie, por favor. Y vas a orar por la persona que tienes a tu lado. Pon tu mano derecha en el hombro de esa persona y le vas a pedir a Dios: Señor, llena a esa persona, llénala del poder de tu Espíritu, llénala con tu preciosa presencia. Haz que tu obra, vamos, levanta tu voz y clama, 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 clama al Señor, clama por esa vida. Pídele a Dios: llénala de ti, llénala de tu Espíritu, aviva su corazón, avívale, Señor. Trae hambre profunda por estar delante de ti. Trae hambre profunda por estar delante de ti, Señor. Visítale, oh Dios, que esta persona tenga un desespero por tu presencia, una desesperación intensa por su presencia. Oh Dios de los cielos, que ame tu presencia, que ame estar contigo, Señor. Llénale, por tu gracia, llénale, Señor. Llénale.